¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer una mousse de chocolate como Dios manda, sin tener que hornear, sin tener que ponerle grenetina. Vamos a hacer una mousse de chocolate súper rica, sedosa en la boca, que va a estar crocante por la base que va a tener. Y arriba le vamos a poner un baño de chocolate que está espectacular, así que no se pueden perder esta gran receta. Bueno, pues como siempre les pido por favor 3 cositas bien importantes. Número 1, ¿te gusta el contenido de mi canal? Dale like. Número 2, ¿quieres hacer una buena obra del día o de la semana? Toma este link y mándalo en tus grupos de WhatsApp, de Telegram. A alguien le va a servir, a alguien va a poder hacer esta receta y va a poder generar dinero. Hay un emprendedor seguramente en tu grupo. Entonces nada más mándasela y ya está. A ti no te cuesta nada, no te cuesta nada. Solamente las ganas de hacer una buena obra y mandarle este link. Oye, y después, ¿qué vamos a hacer? Por favor, coméntame. ¿Hiciste la receta? ¿Te gustó? Coméntame. Oye, ¿sabes que me gustó esto? Esto me salió bien, me salió mal, lo que sea, yo siempre estoy respondiendo. Vamos a la receta. Para nuestra mousse de chocolate necesitamos para la galleta 160 gramos de galleta Oreo o la galleta de chocolate que más te gusta. Sinceramente es lo que tú quieras de galleta, no pasa nada, ¿va? 60 gramos de mantequilla fundida, hay que mezclarla y hacer el proceso. Para nuestra mousse necesitamos 360 gramos de chocolate al 85% o cobertura negra de chocolate. Te voy a dejar aquí el link de nuestras materias primas por si quieres comprarnos a nosotros, que es una calidad súper buena. 280 gramos de leche. 360 gramos de crema para montar, por favor. Che, ¿por qué los gramajes están en los líquidos en gramos? Porque necesito que ustedes lo pesen en una báscula, ¿vale? Y para la ganache necesitamos 100 gramos de chocolate al 85 o chocolate oscuro, 100 gramos de choco al 50 o chocolate de leche y 120 gramos de leche, ¿vale? Estos son los ingredientes, vamos con la receta. Vamos entonces, la galleta Oreo. Después acá tenemos mantequilla, esto es muy sencillo, ¿eh? Si quieren tener un poco más de dureza en la galleta, pueden ponerle azúcar. Esto blanquisco que ven, que dicen, ¿esto qué es eso? No es que le haya echado leche o crema, no, son los sólidos de leche de la misma mantequilla, ¿va? Ahí bien mezcladita. Y después nos vamos a ir al fondo de nuestro molde circular. Listo, entonces vamos con un aro de 22 centímetros, esto tiene plástico film. Y ahora vamos a poner nuestra base de galleta y se lo vamos a poner por todos lados. Y con una cucharita vamos a ir bajando, presionando hasta que quede perfectamente bien. Ok, ya lo tenemos, entonces vamos a dejar reposar a temperatura ambiente, no quiero en refrigerador, hasta el final de la preparación de nuestra mousse. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la crema montada, ahorita que ya vamos a empezar a hacer la mousse. Hay un montón de personas en las redes que me dicen, es que a mí nunca se me monta la crema, se me hace muy difícil, como que es un problema muy general. Entonces les voy a hablar un poquito de ella. La crema montada es aquella que tiene entre 30 y un 33% de grasa, para que lo compren en el súper. Número 2, una vez que ya lo compraron, el sabor y la marca que ustedes deseen, es muy importante montarla en un ambiente que esté frío, ya sea con un aire acondicionado o posiblemente hacer este tipo de trabajos por la noche que baja más la temperatura. 2, es muy importante que siempre enfriemos nuestra crema unos 5 minutos antes en el congelador, antes de usarla para poderla montar. Otro tip es enfriar también nuestro bowl y nuestras varillas para que estén bien frías y bien limpias, ambas, es súper importante. ¿Qué otro tip les puedo dar? Por favor, no empiecen a montar de 0 a 100, no sirve de nada, se les puede hasta cortar la crema. Entonces siempre van a ir poquito y van a ir subiendo gradualmente, van a ir subiendo hasta que lleguen a una velocidad media alta, es bien importante, nunca fuerte. Lo único que va fuerte van a ser para las claras y este no es nuestro caso. Muy bien. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué tan montado necesitamos nuestra crema? Dependiendo qué preparación vamos a hacer. Si vamos a hacer un entremés, por lo general es una crema semi montada, que todavía está bastante fluida, o necesitamos picos firmes, como si fuéramos a embetunar digamos un 3 leches. Ya eso va dependiendo de ustedes. Hoy vamos a hacer una mousse y va a quedar un poquito más consistente y vamos a tener una crema montada súper bonita para nuestra preparación.
Bien, vamos ahí, entonces vamos a poner nuestra crema que está bien fría, bien fría, bien fría. Vamos a ponerla para acá en mi bol que está bien frío también y bien caliente, bien limpio. Y ahora vamos a poner nuestra batidor de globo y vamos a empezar con una velocidad baja. Ahí, a media estamos bien. Y luego vamos a dejar así unos 3 minutos, a que empiece a espesarse. Una vez que yo vea que ya empezó a airear, le voy a subir de velocidad, pero jamás voy a llegar a la velocidad más alta, eso sí. Miren cómo está. Aquí todavía tengo picos muy suaves. Pero ya estamos muy cerquita de. Ok, vamos a seguirle igual velocidad media. Bien. Tenemos crema montada. Entonces este piquito que está, aquí nos dice que tenemos una muy buena fuerza, que va bastante bien. Copete como el mío, así. Listo. Bien, vamos a hacer una ganache muy suavecita, muy delgada, ¿vale? Entonces damos leche, calientan 30 segundos si es que lo tienen en el refrigerador y si no, temperatura ambiente está bastante bien. Y vamos a poner el chocolate oscuro. Vamos a poner acá. Por lo general una ganache va con crema, pero en este caso quiero que quede súper delgadita. Van a ver el sabor es exquisito, es súper bueno. Vamos a ponerle ahí y falta todavía otro tanto más de choco. Si la leche estuviera fría, pues entonces el chocolate ya se estaría cristalizando y se haría duro en este momento. Entonces por eso es importante que lo tengamos entre tibiecito, no necesariamente hirviendo. Vamos a ponerlo así. Y ahora vamos a turbinar con estas licuadoras de mano hand blenders. Así hasta que quede perfecta. Ok, ven cómo lo tengo. Y listo. ¿Ven? Súper bonita queda. Bien, entonces vamos a poner ya nuestra ganache. Así por todos lados. Súper fácil esta receta, no saben. Ya me lo agradecerán después, pero esto lo pueden poner en vasitos también, se puede vender muy bien, recibir nuestras visitas. Y es un postre tan fácil, tan fácil y queda buenísimo. Y ahora de forma envolvente vamos a comenzar a mezclar por todos lados. Miren qué bonito. Así hasta que esté completamente bien incorporado. Súper, vean qué chulada. No está cortado, está perfecto, está buenísimo. Y ahora vamos a poner nuestra charola. Ahí estamos. Y vamos a verter toda nuestra mousse. Primero por todos los costados, así. Queda. Y una vez que lo vertimos, vamos a ponerlo así. Pasamos con la espátula y vamos a alisar. Bien alisadito. Ahí lo tenemos. Ahí está. Y ahora sí nos vamos a ir al congelador por mínimo unas 3 horas. Vamos ahora a hacer nuestra ganache. Entonces vamos a poner nuestros 2 chocolates, chocolate amargo y el chocolate de leche. Por favor usen espátulas miserables como lo estoy haciendo ahorita para que se pierda lo menos. Ahí. Y ahora nos vamos con choco de leche. Y mezclamos perfectamente bien hasta tener la ganache lista. Ahí. ¿Listo? No lo vayan a meter a la licuadora porque le va a salir burbujas, pero así ya queda perfecto. Está buenísimo. Ahí lo tenemos, entonces vean, vamos a dejarlo por acá. Acá tengo ya mi ganache que le vamos a poner en la parte de arriba. Esto está frío, frío, miren, ahí están mis dedos, ¿vale? Le hacemos así para quitar los rastros de hielo.
Y ahora vamos a ponérselo igual aquí. Aquí para que lo vean mejor. Ahí. Y llegamos por todos lados. Esta es una capita delgadita, bonita. Miren cómo queda. Vamos a dejar así. Esto va a quedarse bastante durito y después ya lo vamos a sacar con un poco de calor. Listo, vamos entonces a desmoldar. Tengo un medio litro. Después con la pistola de calor o con un soplete vamos a darle bien por todos lados. Revisamos y sacamos nuestro postre. Muy bien, queda perfecto. Y ahora necesitamos nuestras espátulas y las vamos a regresar. Con la ayuda de 2 espátulas vamos a levantar. Ahora sí, quitamos y ponemos igual nuestro pastel aquí. Ahí, perfecto. Y ahora con la ayuda de unos tirabuzones vamos a decorar aquí bien alto, bien bonito. Oigan, les tengo una gran noticia. ¿Te gusta la pastelería? ¿Te gusta la cocina? ¿Y te gustaría estar con un grupo de personas que aman tanto la gastro como tú? Pues nosotros tenemos una parte de suscripción en mi cuenta de Instagram. Cada semana tenemos un reto distinto en donde ellos están elaborando desde la comunidad de su casa. Hay personas que luego no preparan, no pasa nada, no es obligatorio, pero están aprendiendo. Tenemos un chat en donde todo el día estamos comunicándonos qué fue lo que sucedió, cómo nos fue en la receta, que si tuvimos problema o que fue muy buena el resultado, ¿vale? Esta suscripción tiene un costo menos de 3 pesos diarios y te la vas a pasar muy bien y sinceramente créeme que cada vez somos más personas que nos está gustando, que estamos aprendiendo y estamos desarrollando más nuestras habilidades al cocinar. Así que, ¿qué estás esperando? Te invito a que vayas a mi cuenta de Instagram y te suscribas. Realmente es algo que vas a agradecer, te la vas a pasar muy bien y nuevamente vas a activar todos esos conocimientos de pastelería y lo vas a llevar a otro nivel. Así como un festival de tirabuzones y va a quedar muy bien. Entonces, así que es acomodar en el caos, ¿va? Vamos a ponerle así. Me quedan bien padres. Van a ver, va a tener un montón de altura. A mí me gusta mucho esta presentación, es muy vistosa, se ve bien, a la gente le gusta un montón. Y así van quedando. El choco hace su trabajo solito. Bien, y finalizamos con lacradito otra vez, más chocolate. Queda buenísimo. ¿Qué preparamos el día de hoy? Esta mousse de chocolate que es una gozada. La verdad, súper fácil, no tenemos que hornear nada, no tenemos que ponerle grenetina. Simplemente es una mousse de chocolate como Dios manda, muy sencilla de hacer, muy buena para poder emprender. Así que si les gustó, dale like. Porfa, comparte esta receta. Alguien la va a necesitar. Porfa, compártela en tus grupos de Facebook y de Telegram. Y coméntame qué te pareció la receta, si lo probaste y si ya la hiciste, qué tal te salió. Y cualquier duda, yo siempre estoy respondiendo. Nos vemos la siguiente semana.